¿Cómo es que el universo reconcilia esto? La visión remota se ha hecho por años ya. Y solo recuerda, cuando vamos mucho más allá de los estados, solo hay una cosa que se mantiene, y es la neutralidad. Si se supone que debes manifestarlo, bien, debería ser para el bien mayor. Pero como estos seres superiores van a aparecer, de pronto un cambio masivo. La visión remota es más. Como sabes, los militares han usado la visión remota todo este tiempo. La CIA y otros la usan, pero también hay otras alianzas distintas. Las cosas van a cambiar de tal manera que van a demostrar que el tiempo en realidad nunca existió. ¿Y vendrán estos seres? Sí. ¿Cuándo llegan aquí? Sé que es difícil comprender esto mentalmente, pero la realidad es que... Es un gusto enorme darte la bienvenida de nuevo al programa. Nikki Dutta, ¿cómo te ha ido últimamente? Gracias por invitarme de nuevo, Alex. Estoy muy feliz de estar aquí. No puedo creer que volaras desde Inglaterra para venir hasta aquí. No solo para hacer esta entrevista, ya hablaremos de lo que más estamos haciendo mientras estás aquí. Pero muchas gracias por hacer ese 13 horas. Es un viaje muy largo, lo aprecio. La pasamos bien la vez anterior y a la gente le gustó. Nos fue bien cuando viniste y la energía aquí supera a Zoom. Qué bendición tenerte presente. De verdad me está gustando la energía en la sala misma por aquí, Alex. Y como lo habías mencionado antes también, que todos los que vienen aquí sienten esa energía. Y caray, como viste, me quise quitar los zapatos de inmediato en cuanto entré al estudio. Justo al entrar te detuviste y me preguntaste, ¿debo quitarme los zapatos? Y yo te dije, no, está bien, no hace falta. Pero mi esposa y yo, que estamos aquí siempre, ya no lo sentimos igual, pero quienes vienen de fuera sí perciben toda esta energía. Gente genial estuvo aquí. En ese asiento, sí. Sí, esa tiene... Exacto. Mucha vibra, como dicen. Vibra, como dicen. Así que entremos de lleno al tema. Hay algo en lo que vamos a estar trabajando en el futuro. De hecho, muy pronto. Vamos a hacer un programa original sobre visión remota. ¿Puedes hablar un poco sobre cuál es tu experiencia con la visión remota? Primero que nada, para las personas que no saben qué es la visión remota, si puedes explicárselos, y luego el tipo de trabajo bastante milagroso que tú y tu equipo de visión remota, del cual hablaremos del nombre de ese equipo más tarde. Es un muy buen nombre. Ayudan a muchos con su labor. Comencemos. Bueno, empecemos con todo este tema de la visión remota. Así que estoy segura de que tus espectadores, ya sabes, como les gusta tanto el trabajo metafísico y tú sabes lo otro, ya sabes, las cosas de nueva generación, la visión remota se ha hecho por años ya. Sabes, digo, nos podemos remontar a la época en que Hitler estaba, ya sabes, tenía su propio grupo de visores remotos. Y quiero decir, cualquier gran, ya sabes, personas como políticos siempre han tenido visores remotos cerca. La CIA tenía esa parte. En cualquier momento dado, sí. Y solo para que entiendas cómo funciona realmente la visión remota. Principalmente, para mí como psíquica, me metí en esto porque era psíquica. Pero normalmente una persona común y corriente puede aprender a hacer visión remota. Sí, incluso si tienes una mente muy analítica, hay maneras de, tú sabes, como permitir que la mente entre profundamente a estados creativos y luego a estados de trance para poder obtener información. Entonces, solo por dar como un manual para principiantes de lo que realmente es la visión remota, es que recibirías una serie de números. Y ese número hay alguna intención que se ha puesto en ese número en particular. La persona que es el visor remoto no sabría cuál es esa intención o a qué tipo de objetivo están realmente yendo. Y lo que sucede en realidad es que solo se les da el número y entran en esos estados meditativos profundos y reciben cualquier cosa que estés recibiendo. Lo importante es no inventar historias. El visor debe limitarse a captar elementos sensoriales básicos, identificando, por ejemplo, si un objeto se percibe caliente, frío o sumamente sólido. Se puede percibir si algo se siente suave o duro, ya sea en estados elevados de conciencia o en diferentes dimensiones.
Uno va mucho más profundo para lograr obtener datos precisos, pero es algo que siempre se debe realizar trabajando en equipo. Entonces, harías como un diagrama de Venn donde la información de todos y cada uno de los visores remotos se reúne, y luego vas y recibes como las mismas cosas que fueron encontradas por todos estos visores remotos. Y así es como se recopilan tus datos. Y tus datos se recopilarán justo así. Y luego regresaríamos a cuál era el objetivo, lo que la persona estaba realmente mirando, y luego cómo la persona recibió la información. Por lo general, en un grupo de visores remotos tendrás una o dos personas que son extremadamente psíquicas. Hay bilocación o experiencias extracorpóreas. Ahí es donde mi trabajo destacó. Así que la visión remota es más. Como sabes, los militares han usado la visión remota todo este tiempo. La CIA tiene, obviamente, a las otras personas que han estado usando, pero luego, por el contrario, también ha habido otras alianzas. Bien, existen otros grupos que operan en niveles de conciencia mucho más profundos. He realizado sesiones de visión remota, contactando a seres de luz superiores y en proyectos clasificados, de los que la opinión pública no tiene idea. Sabes, nos llegamos a enterar de ese tipo de cosas, pero luego, a la par de todo, siempre regresa a casos de desaparición, casos sin resolver, a veces casos de asesinato, todo tipo de casos. Así que la visión remota puede ser utilizada de manera muy práctica así. Así que mi historia con la visión remota ocurrió en realidad cuando esto fue casi a principios justo a principios, justo antes, ya sabes, de que el mundo entero fuera encerrado. Y recuerdo que hubo un punto en el que, ya sabes, yo solo estaba yendo más y más profundo, y creo que lo que realmente ocurrió en ese momento fue que las personas estaban en transición. Todo cambiaba. El mundo se dividía. Unos sentían miedo y otros evolucionaban. Y definitivamente entré en esta última y donde mis meditaciones se estaban volviendo más profundas. Y yo solía, como había mencionado en tu último podcast, donde solía tener estas experiencias extracorporales. Pero ahora, mis experiencias extracorporales estaban yendo a lugares muy en la tierra, donde me estoy moviendo en túneles, estoy haciendo otras cosas. Ahora, esto no era realmente en un nivel muy, ya sabes, como decimos, espiritual. Es como que estoy viendo cosas y se me están mostrando cosas, podía tocarlas, podía probarlo, podía sentir el sabor a polvo. No sé si entiendes cómo sabe el polvo en la boca. Yo hacía estas cosas, pero las hago en experiencias extracorporales. Y recuerdo cuando practicaba todo esto. ¿Sabes? Tenemos amigos psíquicos y otros. Les pregunté qué me pasaba y me dijeron, ¿estás haciendo visión remota? Dije, ¿qué es eso? Y empecé a investigar el tema. En resumen, descubrí que esto es algo que se ha hecho desde hace muchísimos años. O sea, esto viene de la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La visión remota siempre se ha usado. Y era un estilo de trabajo muy distinto al que yo estaba haciendo. Pero me metí a YouTube para ver cómo era realmente la visión remota, solo para escuchar a otras personas que lo habían hecho. Encontré a 2 militares retirados que explicaban el concepto de las gestalts. Aunque su enfoque me pareció algo tedioso, me dio la certeza de que yo podía realizarlo. A un punto donde llegué a pensar algo como, no lo creo, no quiero hacerlo. Y luego llegó a un punto donde alguien en redes sociales simplemente anunció que estaba haciendo un seminario de visión remota y es gratis. Si a la gente le gustaría unirse, solo van y se unen. Bien, eso me pareció interesante. Encontré a alguien que era muy joven haciendo esto. Así que pensé, de acuerdo, déjame simplemente hacerlo y déjame involucrarme. Y luego fui a ese particular. Era en línea, como un seminario web, y entré ahí y lo vimos. Nos dieron cierto tipo de tarea y que compartiéramos la tarea y entregáramos la tarea. Y dijeron que si eres elegido, si revisamos la tarea y si te eligen, entonces te daremos la clase de... Era gratis para principiantes. Fue genial y llegó en el momento justo.
Todos tenían tiempo libre entonces. Decidí intentarlo. Y fui elegida para ir directamente a una etapa avanzada en lugar de ir a principiantes. Así que en realidad vieron algo en mí que puedo hacer o trabajar, porque tal vez yo ya tenía un lado psíquico elevado en mí. Y eso me llevó a un nivel donde aprendí a hacer visión remota correctamente, lo cual fue un correcto. Es un trabajo muy, muy tedioso, de verdad. Si realmente miras, el reporte de un visor remoto tendrá por lo menos unas 58 páginas, de páginas apiladas con el mismo nivel de información, que se repasa una y otra vez. Esta es una forma muy meticulosa de trabajar, ¿ok? Se enfocan en extraer hasta la más mínima esencia de la información disponible. El proceso es tan repetitivo y monótono que tu mente entra en una fase especial donde logras captarlo todo. Mi metodología personal se distinguió al integrar mis facultades de mediumnidad para contactar con el mundo de los muertos o con fuerzas espirituales superiores. Y ahí es donde mi visión remota fue un poco diferente a como tal vez la CIA haría. Su visión remota y otras cosas, poco a poco. Pero avanzando desde ese nivel, en un punto, lo que realmente pasó fue que se me mostró. Yo ya era maestra en ese tiempo, así que estaba haciendo desarrollo psíquico, enseñando y otras cosas. Y recuerdo que alguien me contactó diciendo que alguien está desaparecido. Y como psíquica, ¿serías capaz de ayudar? Eso me pareció muy interesante porque yo ya estaba haciendo visión remota en este punto. Y yo pensé, tal vez pueda intentar ponerlo en práctica y solo descubrir cómo funciona esto realmente. Y en realidad encontramos a esta chica en particular que estaba desaparecida. En realidad encontramos dónde estaba, cómo estaba, si estaba viva o muerta, o si había alguna manera en que pudiéramos salvarla. Y aquí es donde la policía entró en la escena, y así es como la policía descubrió que ella también hace trabajo de detective psíquica. Y entonces la historia simplemente continuó a partir de ahí, donde yo más tarde fui siendo reconocida como una persona donde ella te podía dar pistas de hacia dónde va esta energía, qué puede pasar. Y llegué a un punto donde estaba ayudando a la policía y a veces haciendo estos trabajos, principalmente uno a uno con familias que requerían ayuda. Hay ciertas personas que prefieren evitar a la policía y eligen investigar totalmente por su cuenta. He trabajado con familias en esa situación en casos de asesinato, donde tras la desaparición ellos ya asumen que la persona lamentablemente falleció. Pero no tenían un cierre aún. Quieren saber qué pasó. Realmente quieren saberlo. Y quizás, si encuentran el cuerpo, les daría más paz. Por supuesto, sí. Y se ha avanzado. Hemos encontrado restos y luego por ADN se confirmó que era la misma persona. ¿En qué parte del mundo haces esto? ¿Inglaterra? Ha sido en los Estados Unidos, en Inglaterra y también en Europa. ¿De verdad? Ha sido un trabajo internacional. Mencionaste que la visión remota se ha usado desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. Obviamente por Hitler y la CIA. Pero al hacer visión remota, ¿no parece el aspecto más espiritual de esto? Me interesa preguntarte, ¿la visión remota, como ser vidente o medium, es una habilidad que desarrollas? Pero mucha gente asocia estas habilidades con un estado superior de conciencia o evolución. Para acceder a las habilidades psíquicas o la mediumnidad. Siempre he dicho que solo porque tengas o hayas desarrollado el don no significa que seas buena persona. Hay muchos malos mediums videntes y, al parecer, visores remotos. Con malos me refiero a su aspecto negativo, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo concilia esto el universo? Es tan simple como que no tiene carga mala o buena. Es algo neutral. ¿Dónde se puede usar? Es un poco como un martillo. Un martillo ahí puesto es absolutamente neutral. Es igual hasta que alguien lo usa para construir o para herir. Es neutral. ¿Así es como funciona? Bueno, tienes razón cuando dices eso.
Al hablar de fuerzas superiores o de lo divino superior, solo recuerda que cuando vamos mucho más allá de los estados, solo una cosa permanece, y esa es la neutralidad. Todos poseemos libre albedrío para poder elegir cómo trabajar y hacer que las cosas funcionen. Cada uno crea su propia realidad. Yo veo la visión remota de la siguiente manera. Si se usa para el bien mayor, entonces todo estará bien. Así es exactamente como me manejo yo. Absolutamente. No solo en la visión remota, sino en todo el trabajo que realmente hago. Y yo lo veo así. Si vas a manifestar, que sea para el mayor bien. No solo porque quieres que sea de cierta manera. Ahora, si ves el mundo, tiene lo bueno y lo malo en ambos sentidos. Y puedes verlo. Tal vez uno sea más que el otro. Y estamos intentando equilibrar el acto en este momento. Pero la forma en que trabajamos es, ponemos la intención de que esto sea para el mayor bien. Quizás, si te doy un ejemplo, por ejemplo, si hay karma involucrado, bien, y que es algo enorme aquí donde la gente no se da cuenta de esto, que tal vez si alguien está muerto y no se supone que lo encuentren para nada, ¿ok? Y eso es lo que es, así es como se ha elegido, así es como debe ser. Y si fuerzo mis energías a trabajarlo y traerlo, atraigo el karma hacia mí misma ahora. Interesante. Si vas contra, porque puedes hacerlo. Exactamente. Puedo manifestarlo si quiero, pero ¿es para el mayor bien? Y esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. Les doy este ejemplo a todos, especialmente cuando estamos haciendo manifestación. Creo que hay muchísimos gurús increíbles por ahí que enseñan qué es manifestar y cómo manifestar. Pero no sé, mucha gente siquiera se da cuenta de esto, de que quizás esa alma en particular ha venido a tener esas experiencias. Y esto es para el mayor bien. Tal vez esa persona no necesite esa gran mansión o algo así. Quizás sea en un nivel inferior donde la persona volará y le irá mucho mejor que eso. Pero como nos han enseñado que tenemos que manifestar, exactamente, puedes manifestar cualquier cosa que desees, pero ¿es realmente para el bien mayor? Eso es lo que hay que cuestionar. El mundo entero se dirige hacia allá. Todos se empezarán a preguntar si algo es para el bien común, pues la neutralidad es lo único real. Todo lo demás es pura ilusión. El bien, el mal y hasta las emociones son solo ilusiones de las que todos debemos liberarnos. Tenemos que llevarnos a nosotros mismos a estados neutrales. Pero si es para el mayor bien, así es como requerimos trabajar. Y habrá más orientación que fluirá, habrá más energía que fluirá. Tendrás mucha ayuda en tu camino y sabrás si es para el mayor bien o no. Pero si vas en contra de eso, verás en algún punto. Tal vez todo sea increíble en algún momento, pero estará condenado. Y esa línea de tiempo caerá muy rápido y deprisa. Y he visto eso de varias formas. Así que para tu pregunta era si la CIA y, sabes, otras sociedades secretas y lugares, ¿cómo trabajan? ¿Es correcto lo que hacen? Recuerda una cosa, puede que no muestren su caída. Ellos quizás solo vemos cuánto han hecho. No quieren mostrar los fracasos porque tal vez quieren mantener las cosas en secreto y en un lugar donde esa faceta casi nunca suele mostrarse al público. Tal vez hubo algún fallo importante que se nos ocultó deliberadamente. Pero nota bien que ellos fallan cuando lo que buscan no tiene un propósito elevado. Si tú actúas por el bien superior, ten por seguro que el universo conspirará a tu favor siempre. Así que, sí. Interesante. Hay que ser cuidadosos, igual que un medium psíquico. Se requiere prudencia. Yo creo que sí. Existe una ética. No se puede. ¿Te llegaría de pronto mi fecha de muerte? No me lo dirías. ¿O sí? ¿Alguna vez has recibido eso? Bueno, respecto a la muerte, en la última transmisión mencioné la de mi padre. Pero eso es diferente. Tú y entenderlo. Sí, totalmente. Y, digamos, si estoy dando una lectura y veo que algo le está pasando a esta persona y es enorme, ¿bien?
Mi primera pregunta será si es para el mayor bien y si requiero decir algo. Podría, y así es como les enseño a mis estudiantes también, que tienes que tener un poco de diplomacia y en ese momento, y tienes que decirlo de una manera en que la persona más o menos sea consciente, pero tampoco estás poniendo a la persona a sentir miedo. Ahora imagina, te daré un ejemplo. Alguien está... Tal vez una información muy fuerte ha surgido de que algo horrible le va a pasar a esta persona. Ahora imagina si le digo a esta persona un día antes o tal vez una semana antes que va a morir cada día, cada segundo, cada milisegundo. Estará esperando que eso le llegue. Prefiero darles una experiencia o algo que pueda mostrarles que esto es lo que es. Pero si la línea de tiempo cambia, prefiero exponer esa información de manera que podrías hacer un poco más de espiritualidad en este momento, puedes trabajar en ello, y si es para el mayor bien que la persona pueda moverse a una línea de tiempo diferente, una realidad completamente diferente se presentará. Pero si kármicamente no es posible, como también hablamos, la última vez me encanta la frase que diste, marcadores de millas, ¿ok? Marcadores de millas. Si está destinado, entonces pasará de todos modos. Realmente no puedes hacer nada al respecto. Bien, podría haber sido un golpe, golpeado por el camión o tal vez solo un rasguño del camión. Bien, pero algo va a pasar con el camión, algo va a suceder. Ok, pero si está destinado a ser y se supone que la persona muera de esa manera, va a suceder de todos modos. Pasará de todos modos. Te toca. Así que no hay más. Realmente no puedes cambiar eso. Pero yo preferiría decir que yo prefiero darle a la persona la oportunidad de resumir su vida de una manera espiritual donde una vez que se vaya, sepa que ha hecho el trabajo antes y no se esté arrepintiendo de que, ojalá hubiera podido hacer eso justo antes, tal vez. Así que creo que como videntes tenemos una responsabilidad mediante lo que decimos y cómo lo decimos. Sostenemos un espacio enorme. No es presumir mi habilidad o dar datos, sino cómo transmites la información y el espacio que brindas. Eso es vital. Nunca había pensado realmente en el aspecto kármico, pero sí, si haces daño con tu don, tú cargas con el karma. Así que para volver a ciertos hermosos, adorables yogis, tienen discípulos. Y verás que estos yogis también han tomado ciertos patrones kármicos de sus discípulos para que los discípulos puedan vivir la vida un poco más fácil, porque como gurús, ellos han tomado este dolor dentro de ellos, porque saben que pueden cambiarlo, saben que kármicamente no pueden alterarlo, pero pueden tomarlo de ellos y pueden cambiarlo. Y tú lo sabrías a través de historias con Paramahansa Yogananda, con la autobiografía de un yogi, donde él literalmente ha hablado sobre cómo ciertos yogis habían tomado ciertos dolores de sus propios discípulos, solo porque sabían que podían, que estarían bien al cambiar el patrón kármico por ellos. Pero el karma es algo que es inevitable. No puedes cambiarlo. Realmente no puedes hacer nada al respecto. Así que tenemos que ser responsables de cómo son las cosas. Y si eres un gran, como un iluminado, ya sabes, un ser despierto increíble, entonces tal vez puedas tomar cierto karma de algunas personas. Pero debes darte cuenta, si tienes una familia, tienes cierta responsabilidad de cuánto de eso vas a tomar. Y solo quería compartir esto. Esto es especialmente para los nuevos sanadores que están surgiendo. Ellos literalmente sienten el requisito de querer sanar a absolutamente todos. Ya sabes, y tenemos que darnos cuenta de que hay ciertas cosas que están en tus manos y hay ciertas cosas que no están en tus manos. Debemos ser humildes. Estas experiencias nos enseñan humildad. He visto alumnos decir, sanaré al mundo y seré esto o aquello. Al ser sanador, asumes responsabilidad, pero recuerda una cosa importante. No eres tú quien realmente sana. Eso es algo que debes recordar. Tratar de sanar desde el ego hará inevitablemente que cargues con el karma ajeno. Es la razón principal por la cual muchos novatos terminan totalmente exhaustos y con la amarga sensación de haber absorbido todo el dolor del paciente. Eso no es lo ideal.
Debes dejar que la divinidad superior trabaje a través de ti, no esforzarte tú por traer esa energía para esa persona. Si lo haces, te agotas y te atas kármicamente. Nikki, una pregunta que me surgió. Lo divino fluyendo a través de uno. Es un concepto conocido. Yeshua, Yogananda y otros maestros lo aplicaron. Pero lo que la gente a menudo no comprende es que sin nuestra presencia física, ellos no pueden intervenir en esta realidad tridimensional. Se necesita un medium para que el espíritu contacte al mundo. Un sanador necesita ser un sanador para que la divinidad trabaje a través de ellos, para sanar. ¿Tiene todo esto sentido? Sí. Muchos no piensan en esto. Sin nosotros, ellos no pueden manifestar nada. Sin Steve Jobs y Wozniak, no existiría Apple. Sin ellos, no habría Apple. Pasa con Elon Musk y muchos líderes. La gente no se da cuenta de que la fuerza divina necesita de estos envases humanos para manifestarse. Desde el plano de nuestra alma, de nuestro plan de vida, cuando estamos planificando nuestra futura existencia, allá, el diseño del plan dirá, es necesario que el invento del iPod llegue al mundo. Entonces yo me encargaré de crear el iPod y fundar la empresa para poder aprender y dejar lecciones. O tal vez el plan sea, es momento de colonizar Marte. Yo crearé los cohetes. Será genial. Se planea en el otro lado, ¿cierto? Sí. Y la verdad señalaste algo muy bueno aquí, que creo que mucha gente ni siquiera se da cuenta. Para estar en un plano físico y cambiar una realidad física, requieres que algo físico suceda. Por ende, el medio debe estar en forma física. Los milagros de origen divino sí ocurren, pero es indispensable que eleves tu frecuencia vibratoria para sintonizar con ese estado y poder presenciar o protagonizar dicha experiencia. Pero si estás haciendo un cambio en la realidad física, la regla es que algo en la realidad física misma debe estar presente para hacer ese cambio. Así que algo a un nivel divino. Les puedo dar un ejemplo, como mucha gente está hablando de estos seres superiores que están viniendo y dando información, haciendo descargas y demás. Y saben que el 2026 va a ser un año muy importante por todo esto. Y solo quería compartir eso. ¿Por qué? O sea, la pregunta vuelve a ser, ¿por qué la gente no ha podido realmente ver a esas personas? ¿O por qué esas personas no se han presentado y mostrado si han estado ahí todo el tiempo? ¿Qué los detiene? Una razón es porque son de un estado dimensional diferente. Claro, definitivamente ayudan, quieren ayudarnos, pero saben que la regla aquí es que tiene que ser más en un estado físico. Y una persona de ese estado dimensional en particular, haciendo el cambio de esa realidad en particular. Así que son plenamente conscientes de esa regla y esa ley. Por ende, no están haciendo ningún cambio como tal. Nos están dando las descargas para que nosotros hagamos el cambio y podamos crear un cambio por nosotros mismos. Y esa es la razón por la que verás que mucha gente está canalizando, ya sabes, seres estelares y otras cosas, ¿verdad? Así que debes darte cuenta de que todo está operando bajo esa ley universal que trabaja a través de nosotros, esa ley divina que se ha establecido. Por lo tanto, debemos entender que sí, requerimos de esa ayuda física, pero de nuevo, tienes que prestar atención a si está destinado al bien mayor, porque el bien y el mal por igual siempre van a estar a nuestro alrededor. Y ese es un equilibrio que necesitamos lograr. Estamos elevando nuestras, ya sabes, las vibraciones de lo femenino divino más fuertemente. Y por eso verás que la espiritualidad ha crecido tanto en este momento, donde esto es lo que es la espiritualidad. Hace que brote la empatía en ti, despierta una energía que nutre en ti. Hace poco tuve un retiro y estaba viendo a hombres que estaban llorando, y la razón de eso es la energía divina femenina obrando en ellos. Esto fue asesinado en algún momento. Sabes, no lo creo.
Sabes, yo siento mucha empatía por los hombres porque siempre les han dicho que ya sabes, sean fuertes. Ya basta, ¿ok? Les decían no seas miedoso. Siempre les han arrebatado esa esencia femenina divina. Hola a todos, deseamos que estén disfrutando mucho esta charla. Notamos que muchos de nuestros espectadores frecuentes aún no se han suscrito al canal. Hacerlo es totalmente gratuito y nos motiva enormemente a seguir. Por favor, suscríbanse ahora mismo, dejen su me gusta y compartan este video para ayudarnos a elevar la conciencia colectiva en todo el planeta. Mil gracias. Y volvamos a la charla. Las personas se vuelven vulnerables y logran abrirse. Llorar es un proceso muy sano debido a que resulta antinatural reprimir lo que sentimos. Necesitamos reconectar con la esencia de nuestros antepasados. Sentía la necesidad de expresar eso. El poder divino superior nos exige que trabajemos de verdad, y es el único. Nosotros somos los instrumentos, pero en realidad está trabajando a través de nosotros. Mencionaste el año 2026. Tengo que preguntar. Ha sido un año pesado. Aún no termina al momento de esta grabación. Nos queda gran parte del año del 2025. ¿Qué ves este año? ¿Y del 2026 del que tanto hablan? Presiento que el 2026 hará que el 2025 se sienta tan tranquilo como el año 2000. Se avecina algo de una intensidad sin precedentes. O sea, es una locura. Así que me gustaría escuchar lo que dicen tus fuentes. Bueno, yo sé, Alex, que al principio me preguntaste que si de verdad debería canalizar. Y yo sé que muchos de mis alumnos me han visto canalizando. Algunos miembros de mis retiros me han visto canalizar. Y solo puedo decir que hay una sola cosa en común y que se viene en 2026. Si el año 2025 les pareció turbulento, solo esperen a ver todo lo que nos trae el 2026. Y no es mi intención sonreír y reírme de esto para nada, pero creo que tenemos que hacerlo. Creo que realmente debemos aprender a divertirnos en la vida mientras pasamos por todas estas cosas. Una cosa es segura, que la gente que aún no ha despertado, que es como hablaba de los seres estelares y las puertas estelares que se están abriendo, hay seres estelares que seguramente aparecerán. Y creo que ya salió en las noticias y otras partes sobre el Atlas. Y se comenta, ya vi esa información a distancia. Sí, estos son seres superiores y están viniendo y ya están aquí y están casi como intentando comunicarse. Y cómo y por qué, bueno, hay teorías de conspiración más profundas, como dicen, aunque yo no creo en la palabra, pero como sea, hay formas en las que todo esto se va a abrir y la gente en realidad está bastante lista. Yo creo que el 60% de la población tiene un entendimiento al respecto. El 40% todavía se pregunta si, ya sabes, si tal vez algo más vaya a pasar, si algo vaya a cambiar. Y luego yo diría que en ese 40% hay un porcentaje minúsculo de personas que todavía están completamente alejadas de todo esto, ¿ok? Que ni siquiera lo han pensado. Exacto. Se sorprenderán mucho cuando todo se les revele. Pero ya habiendo dicho eso, solo sé otra cosa, y es que van a estar ahí afuera. Y las voces serán escuchadas. Habrá cosas pasando. Muchos cambios grandes. De repente las cosas van a cambiar hacia el mundo espiritual donde la gente, bueno, ya lo están viendo. Ese trabajo holístico solo se va a hacer más y más grande. Pero la terapia natural va a ser mucho más grande. En versión a lo grande, ¿ok? La gente se organizará y actuará en conjunto. Colaborar será vital. Las historias personales cambiarán de pronto. Una narrativa masiva. Entonces, ya estamos de alguna forma, ya sabes, ya de algún modo estamos inmersos en esto. Ya sabes, al llegar al 2025 y ahora 2026. Pero como estos seres superiores van a aparecer,
De repente un cambio masivo en todo el punto de vista de lo que la gente solía pensar y de cómo van a ser las cosas. La gente aún tendrá. Así que he visto dos realidades por aquí, ¿ok? Dos realidades separadas y la gente va a entrar en realidades separadas por aquí. Literalmente verás que tu amigo justo a tu lado, que no lo cree para nada, pero mientras tú eres quien va a creer en todo. Y ese amigo tuyo intentará hacerte quedar como, ya sabes, eres un idiota. Tú no sabes esto. Te acusarán de inventar cuentos que no son reales. Sin embargo, cuando los hechos ocurran frente a sus propios ojos, decidirán ignorarlos por haber sintonizado una línea de tiempo mucho más baja, ¿cierto? Caminarás y podrás ver ambas líneas de tiempo juntas. Otra cosa que va a pasar, y esto es en especial para tus espectadores, y me gustaría que todos comentaran aquí abajo cuando pase esto. Ok. Bueno, una es que lo van a ver, lo harán. Estarán en 2 o 3 realidades a la vez. En una de ellas, digamos que haces algo y ciertas cosas han cambiado, mientras que otros que tú sientes que estás en la misma realidad con ellos, pero solo porque no conoces el ligero matiz de cómo cambian las realidades. Los demás serán totalmente incapaces de ver el cambio. Les daré un ejemplo. Esto pasó literalmente. Hablo del año 2025. Estaba en mi sala de terapia, donde hago todo mi trabajo y demás, y estaba en mi altar. Estaba solo, como rezando. Estaba poniendo unas flores y tenía este increíble ramo que conseguí para mi altar. Y no sé por qué, me estaba portando un poco tacaña. Pensaba, tal vez voy a dejar algunas justo por aquí y no voy a poner esta. Pondré esta en el altar, pero esta también se ve muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer en realidad? Algo simplemente cambió en mi mente y tomé esa flor. De alguna manera saqué esa flor y simplemente la puse en mi altar. Solamente, ya sabes, se la ofrecí a Krishna. Me levanté para ir a buscar algo de agua o alguna cosa parecida. ¿Está bien? Y de pronto regresé al lugar y me quedé viendo ambas flores. Antes solo había una flor en particular allí. ¿De verdad? De ese tipo que tenía, ahora puedo ver 2 que están juntas. Una está en Krishna y la otra en mi ramo. Me costaba creerlo. Me trasladé a una realidad temporal distinta. Es algo que le ocurre a mucha gente, el famoso efecto Mandela. Por supuesto. Y crecerá en 2026. El efecto Mandela. Sí. Ay, Dios mío. Muchas realidades ya no tienen sentido lógico porque el entorno cambió por completo. El velo es extremadamente delgado actualmente. Al ocurrir este adelgazamiento, todo se transforma en una escala de tiempo totalmente diferente, experiencias que antes nunca se habían manifestado ni sentido, ahora serán vividas por absolutamente todo el mundo. ¿Por qué tan delgado? Es solo porque el final del Kali Yuga, como decimos, ahora se está moviendo y estamos terminando el estado del Kali Yuga. Así que, como dijimos que en tu último podcast había mencionado sobre el 2032, entonces ya se está moviendo hacia esa dirección de que para el 2032 ocurrirán cambios masivos. Las realidades van a cambiar también. Así que lo que vimos en 2026 o lo que recibí de los seres superiores fue que las cosas van a cambiar de tal manera que van a mostrar que el tiempo en realidad nunca existió. Puedes dominar este punto. El tiempo no existe. Fue solo algo que se nos dio, o más bien, mente programada para ver pasado, presente y futuro. Logras estar en 2 sitios a la vez si quieres. ¿Cuál es tu opinión sobre el Atlas? Mucha gente habla de eso. Entonces, hablaré sobre lo que hemos visto a distancia y les daré esa información a ustedes. Así que sabemos que esto es, creo que gran parte de esa información ya ha salido a la luz, pero esto es a causa del colisionador del CERN que se ha abierto y hubo un portal fácil de abrir donde se estaba reuniendo información para recibir información. De nuevo, todo esto fue
como una base experimental que se estaba haciendo. Obviamente, la información ha salido a la luz. Y existen estos seres enormes. No son de este estado dimensional, ni siquiera son de este universo tampoco. ¿Ok? Están llegando. Han dicho que muchos de ellos se ven como los dracos, ¿ok? La base reptiliana. Pero también hemos visto que hay otros seres junto con ellos. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, al parecer están aquí para cambiar ciertas variaciones de la Tierra en este momento. Esa es la razón por la que vienen. ¿Son dañinos? Solo te puedo decir una cosa, que cuando conectamos con ello, más que un estado feliz o un buen estado, sentíamos un poquito de eso. Tenemos que estar alerta sobre ciertas cosas y tenemos que tener un poco de cuidado con ciertas cosas. Pero yo solo sé una cosa, que los seres superiores, ellos no mienten como los seres humanos. Bien, si dicen que hemos venido aquí, que es por un tema de paz que estamos aquí, entonces lo cumplirán. Pero tal vez vengan y trabajen con cierta negociación. Trabajarán en cierta negociación. Ellos vienen para realizar una negociación. Así va a ser. Ahora mismo ya se muestran ante nosotros y están dando información. No sé si la gente sabe de los dracos, pero de nuevo ellos estuvieron ahí hace millones de años, ¿ok? En este planeta en particular. Y han estado también en otras constelaciones, ¿ok? Han ayudado o destruido constelaciones. Son seres fuertes con tecnología avanzada. Así es. ¿Y estos son los seres que van a venir? Sí. ¿Cuándo llegan aquí? Según la línea de tiempo, a fines de este año o inicios del próximo, habrá revelaciones de esto. El año 2026 va a ser un año verdaderamente mágico. No se trata simplemente de cuestiones de política. Vamos a ver a seres superiores y lo vamos a experimentar en carne propia. O sea, sé que muchos de tus espectadores van a estar de acuerdo con esto. Y ¿has visto la cantidad de drones allá afuera? Ok, solo son drones de vigilancia. Ok, ¿por qué tenemos eso? Hay que preguntarse eso. Dirán que es por la inteligencia artificial, ya no se requieren patrullas. Usan drones para vigilar. Pero también están haciendo otras cosas, no solo vigilarte. También están mirando al cielo y están investigando muchas cosas. ¿Me entiendes? Y tenemos que estar muy atentos a eso. Y tienes que entender esto. Que ya sabes, el gobierno sabe muchas cosas, ¿ok? Es solo que aún no nos lo quieren compartir lo suficiente. Y todo está saliendo a la luz. Hemos llegado a líneas de tiempo donde las cosas ya no se pueden ocultar más. Es obvio. Es claro. O sea, la cosa es esta. Cuando revisamos los registros akáshicos, de nuevo, vimos de forma remota los akáshicos. ¿Cómo funcionan realmente los akáshicos? ¿Cómo avanzan las cosas? Así que déjame darte un ejemplo de cómo funcionan los akáshicos. Estoy viendo a la Tierra en este momento. ¿Para qué son los akáshicos? La Tierra por ahora. Entramos en mucha energía oscura. Así que si miras una línea, ¿ok? Es como, ya sabes cómo vemos menos, más y cero en el medio. ¿Ok? O sea, neutral, ¿verdad? Así que se han usado muchas líneas de tiempo y de verdad uso la palabra usado. ¿Ok? Las líneas de tiempo se estaban usando solo para hacer las cosas negativas, 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 hasta un punto donde ahora las cosas empiezan porque, como decimos, el infinito. Pero también tienes que darte cuenta de que este lado sigue abierto y este lado ha sido incompleta o más bien muy usado. Absolutamente todo está regresando a lo positivo. Aunque intenten que las cosas se mantengan ocultas, el progreso sigue avanzando sin detenerse jamás. Todo saldrá a la luz. Sí, la gente en un estado positivo. Ahora vamos hacia lo positivo. ¿Es esa la razón por la cual están colapsando tantos sistemas, organizaciones y grandes empresas hoy en día? Sí, sus narrativas se rompen. La gente ya duda de todo y cuestiona. Déjame ver, antes como, lo aceptaban. Sí, decían, ok, porque tal vez
Fulanito de tal lo había dicho, no vamos a ignorar nada nunca más. Ya nos encontramos plenamente en la era de Acuario, que es, ya no somos seguidores, ya no somos borregos, ya no somos seguidores. Duro para los viejos. Sí, es un colapso total y absoluto. Si ellos terminan cayendo, querrán arrastrarnos con ellos a toda costa. Todo se volverá mucho más estricto y verdaderamente horrible, incluso para nosotros. Pero tenemos que mantenernos en conciencia de unidad. Tenemos que trabajar en mantenernos en esa conciencia de unidad. Es más bien que, al tener ellos más miedo, nos aprietan más ciertas cosas. Pero sé que, y esto es para todos, lo vamos a lograr. Y recuerden, actualmente estamos recibiendo una guía superior de forma constante. Aquellos que despertaron a partir del año 2020 se encuentran hoy aquí presentes, precisamente para sostener este espacio sagrado para todos. Fue por ese gran motivo que fueron elegidos. Pues hablabas de seres superiores. Tenemos algunos aquí en la pared. Estábamos hablando sobre el linaje de Babaji y Paramahansa Yogananda. Lo conectas directamente con sumerios y babilonios. ¿Podrías profundizar más en eso? Por ejemplo, el linaje de Babaji que desciende a Lahiri Mahasaya y Sri Yukteswar. ¿Cómo se veía eso? Porque en realidad nunca había conectado ese linaje de esa manera antes. Así que esto entró en uno de mis proyectos en los que estaba trabajando. Justo para descubrir eso, ya sabes. Cuando somos, ya sabes antes que nada. Bueno, mi cultura viene de un lugar donde creemos en todos los dioses y diosas y tenemos historias sobre ellos. ¿Sabes? ¿Mucho de qué? Sí, muchas historias. Para los británicos, mitología. Lo veo más historia. Pero ahora les daré un concepto breve. Cuando me conecté, todo hindú sabría esto, y esto es para todos los demás hindúes que lo entienden. Tenemos algo conocido como gotras, ¿ok? Gotra es básicamente de dónde viene tu linaje. Así que si hacemos algún tipo de puja, ya sabes, como cualquier tipo de ofrenda, y va a haber un sacerdote, ya sabes. Y primero que nada preguntará, ¿cuál es tu gotra? El gotra se transmite entre ancestros. Uno dirá, soy de este gotra y así sigue. Así conocemos nuestros gotras y el origen real de nuestra ascendencia. Y cuando lo marqué y lo investigué, nos lleva a los Saptarishis, ¿ok? Y los Saptarishis eran los 7 rishis que eran los seres superiores, lo que significa que ni siquiera eran seres humanos, ¿ok? Y ellos fueron los que recibieron la información de Shiva y luego procedieron a difundir la palabra de Shiva a todos. Y luego, cuando profundicé más, descubrí que estos seres, son constelaciones estelares, básicamente de varias constelaciones estelares diferentes de las que provienen y estas son constelaciones reales de las que hablo, así que hablo del cinturón de Orión y voy más profundo desde ahí. Estoy hablando de Sirio aquí, ¿ok? Hablo de las Pléyades también, las 7 hermanas. Y justo vienen de ahí y todo un linaje. O más bien, cuando hablamos de la conciencia de Shiva, esa es un área de Sirio de la que estamos hablando. Ese es un estado dimensional completamente distinto. Así que para los hindúes hablamos de Vaikuntham, que es el lugar del cielo de Vishnu, o decimos que es la forma más elevada donde, ya sabes, Vishnu vive, y esa es su zona. Y de manera similar también hablamos de Shiva en un estado de conciencia superior. Ahora, el linaje realmente desciende de ahí. ¿Y cómo es que este linaje en particular entró en los seres humanos? Y cómo, ya sabes, cuando hablas de los yogis del Kriya, ¿ok? Los maestros superiores, ellos realmente trajeron este linaje. Así que estoy segura de que si estás al tanto de esto, de que nosotros cuando hablamos del sistema de chakras, hablamos de meditaciones, ¿te has dado cuenta de dónde viene realmente? ¿Realmente crees que un ser humano común dio la información de los chakras o la meditación para poder conectar con las formas superiores, o más bien con la energía divina? ¿Quién fue el que nos dio?
esta información fueron los seres superiores. Entonces, cuando hablamos de Patanjali, ¿ok? Y Patanjali básicamente era un naga, ¿ok? Que parece una serpiente y es un yogi superior y obviamente un ser superior. Así que no parece humano en lo absoluto. Entonces tienes que darte cuenta de esto, que hablamos de yogis y hablamos de que ellos también. Su linaje proviene de los altos, ya sabes, seres superiores. Y son ellos los que han dado esta información. Los sistemas de chakras que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo nos conectamos con ellos? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué son los nadis? Todos vienen de seres superiores. Ellos fueron quienes nos dieron toda esta información sagrada a nosotros. Y esta información desciende a través de los yogis kriya para llegar a cada uno de nosotros. La información sobre el prana y la respiración, ¿de dónde proviene? Pues de seres superiores. ¿Por qué? ¿Te has dado cuenta de que cada animal puede tener formas diferentes de cómo funciona este sistema realmente? Pero hay una cosa que es muy común en todos, y es que todos tienen una glándula pineal, ¿ok? Y esa es la glándula que se conecta con la información superior y las energías superiores. De nuevo, esta información fue dada otra vez por seres superiores, ¿ok? Y solo sé una cosa, que los yogis superiores ni siquiera son seres humanos. O sea que son seres superiores, tal vez un híbrido entre seres humanos y de otras áreas de constelaciones superiores. Todos nosotros estamos aquí con el fin de recibir esta información. Ya nos estamos volviendo receptivos, a pesar de que aún falten algunos años. Yo sé perfectamente que muchos dudarán al momento de oírme decir esto. Yo diría que investigues y descubras más por aquí. Pero solo diré que, ya sabes, hemos llegado a un punto en el que ahora nos estamos volviendo cada vez más receptivos con los seres superiores, porque antes era como... Los maestros ascendidos aparecieron a inicios de 1900. Sí. Y tienes que darte cuenta de que, ya sabes, incluso los maestros ascendidos por aquí, nosotros, ellos también han tenido otras vidas, de otras vidas. Ya sabes, otros lugares donde cuando hablamos de Yeshua, ya sabes, está muy bien mencionado y es conocido incluso por los hindúes, ¿ok? Por parte como en la India y en los hindúes, es que Sri Krishna o el Señor Krishna fue la reencarnación, o más bien la de Yeshua. Yeshua fue la reencarnación del Señor Krishna. Y esa es la razón por la que ambos se conectan en el estado de Kriya. Y ya sabes, ambos tienen la conciencia y la comprensión detrás de esto. Quería hablar un poquito sobre Sai Baba en tu canal. Sí, Y la verdad quería compartir esto. Y justo la conversación que tuvimos antes, y quería compartir esto, de que cada vez que yo me reúno y hablo contigo, hay una esencia de Sai Baba que se siente muy fuerte. Así que sé que este maestro ascendido superior ha trabajado contigo o hay algo con esto. Y quién sabe, ya sabes, igual y lo sabrás después. Pero Sai Baba también es superior. Él es un Nath, viene de la tradición Nath Panth, que de nuevo también son yogis kriya, ¿ok? Y tengo que decirte una cosa, y es que Sai Baba tenía un estado muy, muy fuerte, así que la manera de cómo falleció de nuevo fue exactamente como vemos a Yeshua cuando, ya sabes, solo quedó una tela y nadie pudo encontrar su cuerpo ni nada. Así es exactamente como Sai Baba también dejó su cuerpo. Nadie sabía de dónde venía, ni quiénes eran sus padres. Nadie sabía de él en lo absoluto. Repito, un gran maestro sorprendente. Mucho. Creo que es más o menos conocido, pero quizá no tanto en Occidente, aunque... nunca lo había oído. Sí. He visto su cara antes. Sí, digo, lleva un pañuelo en su cabeza y era calvo. Y... Me suena. Pues hubo un yogi que vino a Estados Unidos antes que Yogananda. Él fue el primer indio en venir hacia acá. Yogananda llegó algún tiempo después, pero él se quedó aquí mientras este maestro volvió a la India. Claro, Solo vino Yogananda. claro. Dio información. Y se quedó. Él decidió quedarse aquí justamente por el otro. Es Swami Ramacharaka. No olvidé su nombre.
pero tenemos sus libros en Next Level Soul TV. ¿Su gurú es de quien hablas? ¿Cuándo apareció Sai Baba? Mucho antes, quizá en los 1400. Entiendo. No era él, pero quizás era de su linaje. Están muy unidos. Este linaje, Netpand, conecta mucho. Yo también soy parte de él, así que tienes que entender que de nuevo estos yogis, en hindi decimos que trabajan como fakires, o sea, serían como hippies, ¿sabes? Nunca se quedarán en un lugar por mucho tiempo, se moverán por todos lados, pedirán limosna y comerán. Y ya sabes, no son del tipo que están... Es justo como funciona el lado yogi de que no se supone que debas quedarte 3 días en un lugar para nada. Tienes que seguir moviéndote. Y ellos también son iguales. Acabas de mencionar algo muy interesante. Exactamente de dónde viene lo que sabemos sobre meditación y chakras. Ese es el punto clave. Así que, sabes, vemos los Vedas y han existido por miles y miles de años. Pero, ¿de dónde lo sacaron? Como el concepto del sistema de chakras, que es súper detallado y hay pura literatura sobre literatura escrita al respecto. Pero la idea original del sistema de chakras, que también resuena en muchas otras culturas, no solo en la cultura hindú o la cultura india, el sistema de chakras o sus versiones, Sí. por doquier. ¿De dónde salió esa información? Es una pregunta que da mucho en qué pensar. Algo así como, bueno, ¿por qué los mayas y los egipcios tienen pirámides y sin embargo nunca se conocieron? Técnicamente, nunca se conocieron. No pudieron haberse conocido según las ideas convencionales. Así que, mi pregunta es, ¿de dónde viene esto? Y empieza a cuestionar toda la existencia humana y creo que todo el conocimiento humano. Porque si miras hacia atrás, cuando Edison estaba haciendo el foco, esa gran idea se sembró profundamente en sus mentes, tal como les ocurrió a Tesla, Steve Jobs o el mismo Henry Ford. Eran tipos como Walt Disney que estaban, digámoslo así, un poquito locos. Pero esta información llegó y ellos... usaré a Disney como ejemplo porque soy muy fan del viejo Walt y lo que Walt hizo. Sí. Pero si te pones a ver lo que Walt estaba haciendo, no había nadie. Nadie que se le acercara a lo que él hacía. Él iba muy adelantado a todos los demás, incluso cuando Warner Brothers sacó los Looney Tunes tratando de competir con Mickey Mouse y todo ese tipo de cosas. Y luego, después de eso, salieron muchísimos imitadores. Ya hablamos de los copiones. Hay varios por ahí, pero incluso con todo eso, todos estaban jugando a las damas, pero él estaba jugando ajedrez. Y él dice, no, ¿sabes qué? Creo que vamos a hacer un largometraje de un largometraje animado. A nadie se le había ocurrido eso. Lo usaría como un ejemplo, porque la información, ¿cómo lo hace incluso el sistema con el que filmó Blancanieves? Fue que él mismo construyó ese sistema con su equipo. Él como que para sacar las ideas de su cabeza y traerlas a esta realidad. Crearon tecnología. Pero ¿de dónde vino eso? ¿Intervención divina o una simple ocurrencia? Se trata de algo mucho más profundo. ¿De dónde es que nacen las ideas y toda esta vasta información? Hablemos ahora sobre el tema de los chakras. Cierto. Retrocedamos un poco. Y como te había mencionado antes, básicamente no somos solo los seres humanos los únicos que tenemos el sistema de chakras. Bien, hay ciertos seres superiores que tienen sistemas de chakras similares exactamente como nosotros. Si te digo que, ya sabes, somos solo otra forma humanoide. Tenemos la creencia de que solo somos nosotros. Simplemente porque no hemos visto a otros seres humanoides todavía. Quiero subrayar eso porque ¿crees que había más como nosotros, tal vez de otras especies, en distintos planetas? Totalmente. Bien. Y sí, claro. ¿Estaban aquí hace millones de años? Totalmente. Bien.
¿Se mezclaron nuestros ancestros con ellos? Totalmente. Bien. ¿Somos sus híbridos? Totalmente. Así que lo que intento darte, te estoy mostrando cómo sucedió todo un poco, la información de la meditación, cómo meditamos, qué es realmente el trabajo de respiración, por qué la respiración funciona así con los humanos, o por qué eleva ciertas cosas, por qué nos abre de ciertas maneras. Yo también literalmente hice mi retiro y les estaba diciendo a todos en el retiro que, ya sabes, cuando hablamos de los pueblos indígenas, la gente, y hablamos de nuestros Vedas y hablamos de nuestros ancestros como los ancestros indios, solo para que entiendas que todos vinieron de un mismo espacio. Es solo que cuando las cosas tomaron rumbos distintos, ellos lo tomaron en otro sentido y tenían un idioma diferente. Simplemente guardamos lo mismo bajo otro idioma, pero la información central sigue siendo idéntica. Lo único que cambia es la interpretación particular que se le da. Los chakras fueron otorgados originalmente por los Maharishis o los Saptarishis, los 7 rishis a quienes Shiva les dio información. Hablaron sobre frecuencias, ¿bien? Las frecuencias son algo. Cuando decimos Om como una frecuencia, bien, es una frecuencia universal, como dicen. Ya sabes, ¿de dónde viene esa información? Es un aspecto universal. Exacto. Busca de dónde viene el sonido del idioma universal. Sí. O sea, ¿dónde está esta información? Todo esto proviene directamente de seres superiores. Nosotros decimos que Dios nos entregó toda esa valiosa información canalizada desde arriba. Si te pones a analizar detenidamente el linaje Rishi, notarás enseguida que uno de sus padres era en realidad un semidios. Así que hubo un dios que en realidad estuvo, ya sabes, con un ser humano que la tenía. Fue una mezcla o una información híbrida. Y luego llegó el bebé, que se convirtió en un rishi. Y luego el rishi tenía la información. ¿Sobre qué dar información? Por esa razón decimos que tenemos el gen de Dios en nosotros, porque somos una amalgama de toda esa información en nuestro interior. Y esa es la razón por la que tenemos conciencia. No solo tenemos nuestros 5 sentidos, sino que también poseemos los 5 sentidos psíquicos en nosotros y podemos entender los sentidos psíquicos, sobre todo cuando empiezas a abrirte o a abrir tus sistemas de chakras y te abres hacia ese espacio, donde puedes moverte a estados dimensionales superiores. ¿Puede hacerlo un perro y un gato? Por supuesto. Tienen habilidades, pero no tantas como las tiene un ser humano. Bien, también quería preguntarte esto. Mucha gente habla de la teoría de Darwin, y me da ansias responderles. Todo el asunto de que si la teoría de Darwin es verdad, entonces, ¿por qué los humanos se quedaron estancados en un punto? ¿Por qué no evolucionaron después de eso? Y la otra pregunta es que, ¿por qué ningún otro ser evolucionó de la misma forma que los humanos? ¿De acuerdo? Había varias especies humanoides aquí, como neandertales. Sí. Y muchas otras. No me sé los nombres de todas, pero había muchas otras. Y sin embargo, por la razón que sea, hace unos 200, 300, 400 mil años, millones de años, no sé cuántos años, 100, creo que son posiblemente un cuarto de millón de años de antigüedad o algo así, o algo por el estilo. Los humanos de repente llegaron a la cúspide. Físicamente no. El neandertal era fuerte y con cerebro mayor Sí. también. Sí. Ya lo he dicho, no estamos hechos para este planeta. Nuestra piel. Si te pones al sol, te quemas. Un oso puede estar al sol todo el día y no le pasa nada. O un oso polar. Nosotros no estamos hechos realmente para esto. Sin nuestros cerebros, sin la tecnología que nos cubra, que nos proteja, que nos dé refugio, no habríamos sobrevivido. Y lo que siempre me ha parecido fascinante es: ¿qué pasó de repente? Luego te metes a las tablillas sumerias y empiezas a ver a los Anunnaki y toda esa idea de lo híbrido. Pero esto no es solo una teoría de conspiración. Esto está en tablillas sumerias, en los museos, Sí. alrededor del mundo. Así que hay algo ahí. Y siempre he dicho lo mismo, es que no creo que estuvieran escribiendo ficción. Toma mucho tiempo hacer esto.
¿Cierto? Ellos no se dedicaban a escribir novelas de pura ficción. Creo que has tenido otros invitados que han hablado de los Anunnakis. Y los Anunnakis, otra vez, hace poco, en mi canal, subí algo sobre Marte y sobre cómo ahora finalmente la NASA se está abriendo diciendo que, sí, hubo vida en Marte porque podemos ver microbiomas. Bien, podemos observar al nivel de la Tierra y estamos viendo estas manchas y parece que, ya sabes, algo ha estado creciendo aquí o algo estuvo aquí. Había agua ahí. Sí, definitivamente, bien. Ahora la historia cuenta que otra vez, vista de forma remota, esta información fue que hace muchos años, incluso antes de que la Tierra se formara adecuadamente, donde los recursos que ves en la Tierra en este momento de nuevo eran de nuevo un excelente experimento para abrir paso a que hubiera más cosas para nosotros, para que ustedes vivieran. Pero Marte era mucho más. Ya sabes, tenía muchísima vegetación exuberante y hay mucha agua ahí. Así que Marte fue la primera parada antes de que la Tierra comenzara a existir. Así que la Tierra llegó después, porque los recursos, lo que los Anunnakis buscaban era oro. Eso es lo que dicen, sí. Bien, eso se halló mucho en la Tierra, pero sus condiciones de vida no eran tan buenas. Así que se usó como una herramienta de experimentación para poder meter eso, y así es como entraron los Anunnakis. Mucha gente ve a los Anunnakis como si fueran malos de alguna forma, porque dicen que, crearon a los seres humanos solo porque querían sirvientes. Sí, querían. Pero Anunnaki no es una raza específica, era un término para todos los seres. Llegaron estelares. Toda cultura indígena. En el mundo habla de seres estelares, todas ellas. Sí, sí. Antes de olvidar, y volvemos a los Anunnaki. Nunca he preguntado esto, pero, y por favor perdona mi ignorancia, ¿quiénes son los indígenas de la India? Si vas a Mongolia. Sí. Bien, hay indígenas. Hay en todo el mundo. Sí, sí. ¿Quiénes son ellos? Bueno, está bien. ¿Tú has oído hablar de Lemuria alguna vez? Por supuesto. Bien, y Lemuria fue la fuente principal de todos los pueblos indígenas. Esa es la fuente principal. De donde viene todo. Así que ahora déjame explicártelo. Lemuria era... Aborigen, gracias. No lo recordaba bien, disculpa. Claro, está bien. Adelante. Bien. Así que Lemuria era un lugar donde ahora obviamente usamos el término tierra interna. Se hundió. Con razón hablamos de la madre tierra, de su energía y de Gaia. Hay razones para esto. Sí. Así que los indígenas realmente venían del espacio. Lemuriano, o sea, eran los lemurianos. Todos los indígenas. Al amenazarse su armonía por otros seres que no querían que hablaran. Esta canalización proviene originalmente de Lemuria. Bien, en donde canalizaban, escuchabas sobre oráculos en ciertas zonas indígenas. Nacía un oráculo en esa comunidad en particular y ella les daba toda la información a ellos. Bien, y de manera similar ellos, ya sabes, había similitudes en todos los lugares de la India también. La India llegó a un punto en el que, de nuevo, no había tales cosas. Como que se rompió en ese espacio donde la India está separada. Y el pueblo tibetano, los monjes, de hecho empezamos a involucrarnos en pasar nuestra información a nuestra propia gente. Y era algo que se transmitía, que es la forma en que los yogis dan su información. No tienen manuscritos, no tienen libros, no tienen... Bueno, puedes verlo como que ahora los hay. En cierta época, se escribían algunos libros. Sí, es justo como lo mencionó Patanjali en sus antiguos textos. Sí, Patanjali se escribió, pero luego ahora de manera similar hay muchos. Cuando los Vedas y los Vedantas se escribieron más adelante.
Bien, todo llegó a un punto donde en un momento fue como si tuviéramos la necesidad de transmitirlo, pero hubo muchos secretos que nunca se transmitieron. Así es exactamente como la gente chamánica o los pueblos indígenas hacen lo mismo. Bien, hay ciertas cosas que nunca escribirán o que no dirán, pero cuando se trata de transmitirlo a sus futuras generaciones, simplemente pasarán la información. Es solo a partir de la memoria. Bien, así que resulta que los indios son verdaderamente el pueblo indígena. Sí, lo mismo pensaba yo. Son los indígenas. No tienen un nombre como tal. No tienen como... No hay un aborigen o un indio americano. Para nada. No. Y de nuevo veo que los yogis fueron los que obviamente transmitieron la información de esa manera. De nuevo se dividió, pues algunos la llevaron a Tíbet y a las montañas. Entonces, en el Tíbet, los tibetanos son indígenas, igual los mongoles en Mongolia. Pero en otras áreas del mundo no es que haya verdaderos indios americanos indígenas. Los indígenas de Sudamérica, los indígenas de Australia, los indígenas de Nueva Zelanda, y todos ni siquiera estoy seguro de que hay indígenas. Y también en Rusia debió pasar lo mismo. Sí, con esos sombreros de piel. Sí. Sí. Sí, pues esos son, y claro, obviamente también en el mundo nórdico y en Europa y en todo eso, pero es sencillamente fascinante ponerse a pensarlo. Yo la verdad nunca lo había pensado. Es como, ¿de dónde vienen estos indígenas? Los indígenas de China y de África. Sí. ¿Sabes? Son los indígenas de África, africanos. Sí. Qué interesante. Solo ponte a pensar en esto. ¿Qué es lo que tienen en común absolutamente todos los pueblos indígenas? Por lo que yo mismo logro entender, ellos se encuentran sumamente conectados en espíritu con la Madre Tierra. Se enfocan en lo espiritual. Sí. Si no han sido influenciados demasiado por Occidente o son una invasión, ya sabes, una colonización de algún tipo, normalmente son más espirituales, están más conectados. Digo, miras a los mayas, miras a los aborígenes, todos hablan de cosas espirituales muy profundas. Por lo general, hablan mucho de las estrellas. También, o sea, tierra, estrellas y lo espiritual. Esas son ideas clave de los indígenas, verdadera como, ya sabes, la vieja escuela. Sí. No me refiero a los que usan playeras, ya sabes, de equipo de fútbol americano, como los Miami Dolphins. O sea, los has visto en medio del Amazonas con una playera de los New England Patriots. Y sabes, siguen cazando con esa misma playera puesta. Ellos están muy conectados con la tierra. Entienden la tierra, los animales, las estrellas y se entienden a sí mismos a un nivel mucho más profundo que la gente de Occidente. Sí. Entonces, si te pones a pensar un poco, que todos los pueblos indígenas, todos ellos se han conectado con todos los elementos y eso es exactamente lo que hacen los indios. Ahí está en nuestros Vedas. Nos conectamos con todos los elementos. Hablamos sobre el fuego, hablamos de la tierra, hablamos del aire, hablamos del espacio. Ya sabes, hablamos del viento. Y en nuestra historia hay un dios del viento, bien, de la tierra, o el dios del fuego, bien. Así que tenemos todas estas cosas. Solo es la forma en que ahora se interpreta de una manera diferente, y hacemos nuestras pujas y rituales así. Así que, en cierto modo, los indios somos algo indígenas porque nos conectamos con el espíritu y con todos los elementos. Y creo que lo que ha pasado es que la India como que todavía se ha apegado a más de los elementos de información más profunda. Mientras que creo que lo que pasó es que una vez que esta información salió o se esparció, porque Lemuria era una tierra inmensa, no tenía el tipo de continentes que vemos ahora. Bien, solo se fue en los cambios que hubo, ¿sabes? Cuando el mundo estaba cambiando y moviéndose. Pasamos por muchísimas inundaciones y muchas cosas más sucedieron donde la tierra se ha hundido ahora. Pero si regresas a
La información que compartía, los oráculos siempre estuvieron presentes en todas las comunidades, incluso en la comunidad india. Hace muchísimos, muchísimos años, los reyes iban a un oráculo para pedir información. Los swamis, ellos eran los oráculos y daban información sobre lo que tenías que hacer y lo que estaba por venir. Un curandero. Sí, exactamente. Pues como un curandero. Con hierbas, hacían pastas y otras cosas así para prepararlo, que es la información del curandero. Así como la gente se veía muy diferente, pero hacían el mismo trabajo. La idea de cuando dijiste como medicina de plantas, que es que están muy conectados, obviamente la medicina de plantas. ¿Cómo la ayahuasca fue creada o descubierta, no creada? ¿Cómo fue descubierta? Es tan loco. Porque son dos plantas diferentes, de dos lados diferentes del bosque que nunca se hubieran tocado. Y un grupo nunca se hubiera... ¿Y cómo descubrieron que estas dos cosas juntas te dan esta experiencia psicodélica? Pero individualmente no. Es mágico, ¿sabes? Es casi una locura cómo esa información llegó al mundo. Es exactamente como cuando Lakshman, el hermano de Rama, fue herido, bien, y le mencionaron a Rama que la única forma de salvarlo es conseguir la Sanjevani Bhuti, que es básicamente una hierba que se encuentra en una de las montañas a donde ahora tenemos que ir y cazarla. Y Hanuman, al que nosotros, ya sabes, en inglés, le decimos el dios mono, bien, salió para ayudar a Rama y luego poder conseguirla. Es el... Sí, bien, el fuerte como le decimos. Y ya sabes, fue de inmediato y trajo la Sanjivani Bhuti. Había solo ciertos elementos que podías combinar juntos, bien, y luego al dársela a Lakshman, solo eso ayudaría a Lakshman a revivir. Bien, ahora esta información viene de nuevo de formas canalizadas. Así que cuando dices que cómo se descubrió la ayahuasca y cómo nosotros, fue información entregada. Así estaba la tierra. Y aún está. Creo que a duras penas hemos descubierto. Creo que ni un 0.3 o 2% de lo que realmente sabemos de lo que hay ahí afuera. Pero la cantidad de cosas que podemos hacer, que es así como los lemurianos lo hacían, andaban por la zona solo para sentir y percibir la resonancia. Si eso capta la resonancia hacia el enfermo, bien. La persona que está enferma, que puedan curarla. Y la información vendrá de la planta de que puedes tomar un poquito de mí y tomar un poco de esa otra que te dará el brebaje para ayudar a curar a esta persona. Así que esa fue la información, o más bien, es así como ellos se comunicaban con las plantas. Cómo se comunicaban con la tierra. Se comunicaban con las raíces, se comunicaban con el aire, se comunicaban con los pájaros, como sea, que se comunicaran con tal de obtener información. Pero las plantas eran, así es como el curandero o la curandera aparecieron. Todo esto ya se hacía desde hace muchísimos milenios. ¿Quién fue el que trajo esto? Sin duda, fueron los seres superiores. Así que te lo daré en tu canal. Esta información la quiero dar, me muero por darla. Adelante. Y es como el pulpo. ¿Has pensado en los pulpos? Vi un gran documental en Netflix. Mi amigo el pulpo. Son de otro mundo. Exacto. Son súper inteligentes. Ellos fácilmente podrían conquistar el mundo si no vivieran solo de 6 u 8 meses o lo que sea. Ya sabes, si fueran tortugas y fueran tan gigantes como estas. Como las de Piratas del Caribe. Digo, ellos son tan inteligentes. Sí. Pueden caber en algo así de grande. Todo su cuerpo. Es que tienen 3 corazones. Sí. Les crece lo que pierden. Son criaturas fascinantes. Me encantan los pulpos. Sí. No son de este espacio humano, no son de aquí. Fueron traídos. Igual aplica para los delfines y las ballenas. Así que ellos hablan en frecuencias. Así es, lo hacen en frecuencias. Es la frecuencia pura. Puedes curarte gracias a su energía vital. Hay muchísima gente que está sanando con delfines ahora mismo por todo el mundo.
Sí, las hay. Hay personas que nadan junto con ellos para poder sanar. También hay sanación para los que aman los gatos. El ronroneo de un gato cuando se te acuesta. Ese ronroneo se ha demostrado científicamente que es curativo. ¿Sabes? Tenemos un gato que nos ronronea cada noche. Él solo. Sí, sí. Es como lo mejor. ¿Sí? Es interesante. Pero lo que intento decir, todos los animales que ves, de alguna forma tienen una forma superior. Digo, estos son solo los descendientes que tenemos aquí con nosotros. Ok. Eso significa que sus ancestros viven en otra constelación. Los tiburones vienen desde los dinosaurios. Sí, Llevan ya millones de años estando aquí. Al momento de verlos, simplemente te asombras. Un gran tiburón blanco es básicamente un dinosaurio. Los caimanes también lo son. Fascinante. Hablas del dios mono. ¿Por qué? No solo en la tradición hindú, sino en tantas otras. Se unen animales y humanos de esa manera. Lo hemos visto en una cultura tras otra, desde la egipcia hasta la griega. Ya sabes, mitad caballo, mitad hombre, ese tipo de cosas. ¿Por qué es así? O sea, solo para contestar a tu pregunta de lo que acabamos de hablar es que estamos viendo lo que sea que consideramos animales, ¿no? Ellos son los descendientes de los seres superiores, lo que significa que son humanoides. Lo que significa que sus ancestros son humanoides de otros sistemas planetarios, otras constelaciones. Así que cuando hablamos de las Pléyades, hablan sobre felinos, ¿no? Y esa es la razón, tú sabes, por la que los gatos tienen sentidos psíquicos muy altos. ellos ven. Ellos ven espíritus. Hasta los perros pueden hacerlo. En el antiguo Egipto vemos a... ¿Cómo se llama a aquel ser que tiene la cabeza de chacal? Thoth. Thoth. Sí, ahí lo tienes. Sí. Existe en realidad un gran parecido entre nosotros. No es solo por la ciencia ficción o la estética visual. Se trata de los mismísimos ancestros ascendidos. Lo que podemos observar claramente ahora mismo, ya sean animales comunes o simples mascotas, como los tigres o el famoso portal del león. ¿De qué trata realmente todo eso en el fondo? ¿Y por qué estos seres, de nuevo, muchos canalizadores están al tanto de ello, que estos seres tienen mitad cuerpo humano y mitad la cara del león? Bien, yo sé que es difícil de comprender este tipo de cosas en tu cabeza, en tu mente, pero la realidad es que incluso nosotros, el tipo de rostro que recibimos en el cuerpo, nuestros ancestros, se parecían mucho a nosotros. O más bien, nos parecemos mucho a nuestros ancestros, pero por nuestra hibridación somos mucho más pequeños, mucho más bajos y con menor cerebro. ¿Bien? Pero regresando al tema, si te digo lo mismo, lo vas a ver con los animales también. Ellos son mucho más pequeños, no están tan evolucionados como lo estaban sus ancestros. Y lo que hicieron fue, todos estuvieron aquí en algún momento, y han hecho su trabajo por aquí, y han movido cosas por aquí. Y debes darte cuenta de que solo nos dejaron un poquito de ellos para que los recordemos. Y esa es la razón por la que habrá ciertos animales muy conectados con los seres humanos. Ya lo verás si te acercas a un delfín. Ok, aunque claramente se trate de seres sumamente salvajes. Pero si encuentran algún humano en peligro, siempre vienen a ayudar. Y eso es algo que ha sido documentado, que se ha investigado. Ok, es porque ellos lo recuerdan. Ellos están muy conscientes de cuánta ayuda que en un punto han trabajado junto con nuestros ancestros. Sus ancestros han trabajado con los nuestros y se convierte en su deber ayudarnos. Es justamente por esa razón que vienen. A veces la gente suele ser tan sumamente analítica que simplemente no logra notar estas cosas. ¿Recuerdas? Siempre tengo que meter una película en nuestra conversación. No pasa nada. Pues así soy yo. Hay una película que se llama Star Trek 4, El viaje a casa. ¿Te acuerdas de ella? No pude verla, pero imagino hacia qué punto vas. Sí. Sin duda, fue una de mis favoritas de siempre, dirigida magistralmente por el gran Leonard Nimoy, quien interpretó a Spock.
En esa película el concepto era que debían viajar a los 80s, así que de alguna manera lograron regresar a esa época, porque necesitaban encontrar ballenas jorobadas. Porque en su época las ballenas jorobadas se extinguieron, pero hubo una especie alienígena superior que llegó, y que solo se podía comunicar a través de las ballenas jorobadas. Y de no haberlas encontrado, ellos iban a destruir el planeta. Así que regresaron e intentaron. Y las trajeron. Perdón, spoiler, recuperaron a las jorobadas, pero fue fascinante que solo podían oír, solo utilizaban esa frecuencia específica. Resulta algo genial poder jugar de esa manera con la ciencia ficción. También te digo, todo empezó con los visores remotos. Y otra cosa, ¿de dónde crees que vienen todas estas historias? Quería preguntarte si hablamos de Star Trek, Star Wars, Harry Potter, es que tenía que traer algo del Reino Unido. No solo existen historias de los gringos, también tenemos a Harry Potter y al famoso Mr. Bean. Bueno, ¡James Bond! ese tal Mr. Bean seguramente es de otro planeta. No hay duda de ello. Así que regresando a esto, o sea, yo solo quería hacerte esta pregunta, como la gente se ha dado cuenta, la gente, de que tú sabes las historias de las que venimos, ¿de dónde vienen estas historias? ¿Es la imaginación humana o es incluso algo más? Bueno, creo que ahora estás en mi especialidad. He estudiado la narrativa la mayor parte de mi vida. Siempre me ha fascinado esto. Spielberg dijo esto una vez. Y también Michael Jackson y Prince solían tener esta conversación. Spielberg dice que cuando a él le llegaba una idea se le venía a la cabeza para una película y él era un avatar. Ahí porque solo hay un puñado de personas en el planeta que podrían ejecutar ciertas cosas. Así que, en otras palabras, a mí no me van a llegar los diseños de un cohete que funciona con energía libre. Inútil. Yo no voy a ser capaz de traer eso a esta realidad. Ese no es mi campo. Las grandes historias para la humanidad les llegan a genios como Spielberg o a James Cameron o a Martin Scorsese o incluso a George Lucas. Sí. Él decía que si no actuaba sobre una idea, 6 meses o 2 meses después encontraba a alguien más con la misma idea, porque la idea simplemente llegaba o surgía al mismo tiempo. Por eso vemos películas muy similares como aquellas de asteroides chocando contra la Tierra. Películas así o de ese tipo, pues la historia en realidad debe salir. Es el momento justo para que esa idea se manifieste. ¿Sabes? Ha estado esperando su turno en la fila para poder existir. Así es como surgen estas historias, ¿sabes? Piensa en H.G. Wells, autor clave de ciencia ficción de los últimos 500 años. Sus increíbles historias, como por ejemplo La máquina del tiempo, eran cosas que absolutamente nadie se había imaginado antes. O sea, ¿podrían haber tenido sentido las historias de H.G. Wells en los 1400? ¿Siquiera tendrían? Para nada estaban listos para eso. Sí. Apenas estábamos listos para ello cuando entró en juego. Star Wars aparece en 1977. Cuando aparece Star Wars era muy necesaria. Para la humanidad, en ese momento, en especial en Estados Unidos, necesitábamos esa historia. Con urgencia, lo que hizo George, sus ondas siguen llegando hasta hoy. Y seguirán. Yo diría, en 500 o 1000 años, se hará un mito cuando todas las películas hayan desaparecido. Pero la historia de que hubo caballeros Jedi, que realmente existió el pequeño alienígena Yoda. Imagina a alguien en 1000 años contando Star Wars sin ninguna referencia. Fue una película, ahora es otro mito, y de pronto aparece un rey mono. O Ganesha, de manera totalmente automática. Exacto. Pero todos sabemos bien que provino de una película de George Lucas. Sí. Pero si no, sería otra cosa. Pero ciertas cosas deben nacer en su momento. Star Wars, siquiera cuando se hizo, apenas pudo producirse por su gran visión. No había tecnología. Él la inventaba. Al avanzar
y esperó 15 años para las precuelas, buscando que la técnica alcanzara sus ideas. Igual pasó con Cameron y Spielberg en Jurassic Park. Sí. Jurassic Park estuvo a 30 minutos de ser dirigida por James Cameron. Ok. No la conocía. Así pasó. Crichton se la envió a Spielberg y luego James Cameron se enteró de ella y también la quería. Pero la manera en que James la quería hacer era como Aliens, muy oscura y violenta, y así es como la habría hecho. Sí, claro. Spielberg la hizo a su modo y James dijo, qué bueno, yo la habría hecho distinta. Me alegra que Steven se la quedara. Por 30 minutos James llegó tarde. Spielberg ya había firmado para entonces. Así de cerca, Wow. esa cinta cambió de verdad el panorama. Es verdad. La primera vez que vimos dinosaurios, de verdad. Al verla, nos quedamos así como, oh Dios mío. Esa fue la película que hizo que George dijera, oye, creo que sí podemos hacer las precuelas. Podría hablar de películas por siempre. Ya ves que yo... Quería compartir esto por lo que decías, o sea, sobre cómo recibimos y descargamos información para entregarla. Tienes razón. Cuando dices que estratégicamente de alguna forma, ¿sabes? Todos fuimos puestos de cierta manera para poder servir de ciertas maneras, ¿ok? Tal vez no todos han venido aquí para servir. Tal vez algunas personas están aquí para servirse, ya sabes, de las cosas solo para ellos mismos. Tal vez eso sea algo muy kármico para ellos. Pero algunos vienen con un propósito mayor. Y una misión. Sí, una misión mayor para la que trabajan aquí. Por eso las descargas. Ahora les voy a compartir una historia, y esta es una historia muy fascinante. Es sobre... ¿Conoces a los elementales? Por supuesto. ¿Ok? Sí. Entonces, volvamos ahora. Explica qué es un elemental. Básicamente, al hablar de la tierra y de hadas o duendes o el pie grande. Exacto. Ellos son elementales, lo que significa que están muy conectados a la tierra. Toman la energía de ahí. También cuidan la tierra. Los gnomos también. Sí, así que tú sabes. Te cuento la historia. Así que esto fue, ya ni sé hace cuánto. Mis hijos eran muy pequeños en ese entonces. Tenían apenas, no sé, 2, 3 o 4 años máximo. Ya crecieron, claro, pero solo quería compartir que estaba muy metida en meditación. Nunca fui de ver mucha tele, pero ahora ya sabes. Mis hijos estaban en familia y me senté con ellos a ver una película en ese momento. Y veíamos esa película. Aunque no me interesaba, era solo para estar con mis hijos. Ok. Era K-pop Cazadores de Demonios. Es broma. Ojalá, digamos que quizá fue esa. Sí, esa. Y mis hijos, ya sabes, la estaban disfrutando, y como ya mencioné, yo soy una persona muy soñadora. Me voy a mis mundos de fantasía o más bien, obviamente, me voy mucho para allá cada vez que requiero tener ganas de ir ahí. Estaba en mi mundo de fantasía, o para ser más precisa, en realidad estaba en estados de meditación profunda. Y lo hacía para desconectarme, para no estar en ese espacio, para salirme de ahí. Fuera de mi centro de meditación, de repente, sentí una fuerte energía, o como mucha gente diría, un zumbido en los oídos. Ok, un zumbido fuerte en el oído de este lado de mi oreja mientras eso sucedía. Obviamente, el primer instinto de los seres humanos es moverse en esa dirección. Y tan pronto como el zumbido en los oídos ocurrió y yo me moví en esa dirección, lo que veo es justo alrededor de mi hombro, justo aquí. Había una cosita minúscula. En ese entonces no sabía cómo llamarla, ahora ya lo sé. Estaba ahí sentada, y casi como si fuera lo suyo darme este zumbido en el oído, o tal vez había una descarga que estaba pasando. En cuanto lo miré, de verdad se asustó de mí. No te estoy bromeando, se asustó de mí, y tú haces, y se fue, ¡puf!, se esfumó. Bien, Nikki. Cuando estás fumando tu marihuana, solo tengo que preguntarte, ¿sabes? ¿Tú fumas, por ejemplo, porros o consumes? No sé, comestibles. O sea, ¿de qué manera estás ingiriendo las drogas? ¿Sabes? Esa fue obviamente una de las preguntas principales que mucha gente me ha hecho también. ¿Me das un poco? Suena fantástico.
Sé que en estados meditativos profundos sí logras cambiar de estados dimensionales. Bien, tiene sentido. Así que aquí está la otra historia. Digo, la continuación. Empecé a reírme, justo como tú te reíste cuando dije, ¡puf!, se esfumó, y solo me reí de eso. Sentí como si hubiera espantado a esa cosita, ya sabes, porque vio un ojo enorme mirándola y simplemente se fue. Mi hijo allá dice, mamá, ¿qué pasó? Siempre he sido abierta con ellos, nunca los he reprimido, nunca he dicho que, ya sabes, que estos son tonterías y que no piensen en ello. Prefiero animarlos a ir más allá y preguntar siempre. Él preguntó, mamá, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Les di una explicación y ahora mis hijos sienten mucha intriga por descubrir qué era exactamente eso. Mi hijo me pidió entonces, ¿puedes dibujarlo? Lo hice y él exclamó, ¡es un pixie! Yo ni siquiera sabía qué era eso en ese entonces. Bien, ¿cómo se ve un pixie, no? Y entonces fue y cambió el canal. Creo que estaba en Netflix o algo por el estilo. Y luego puso la película de Maléfica. Y me enseñó cómo es que se ve un pixie. Y yo me quedé como, así se ve esto, tal cual. No podía entender cómo esta gente obtuvo la información de cómo se vería un pixie y cómo son, porque yo lo estaba viendo en un estado dimensional diferente. ¿Y qué? De nuevo, siempre he trabajado, así que mi trabajo es muy al estilo yogi de trabajar, que es, de nuevo, un estilo muy indígena de trabajar, que es volver a lo lemuriano. Todos los elementales son de los estados lemurianos, así que todo tiene sentido. El hilo simplemente pasa por ahí, pero tenemos que darnos cuenta de cómo las otras películas obtienen información, o mejor dicho, y solo te puedo decir una cosa. Tienen visionadores remotos para ver información a distancia. Así que de nuevo, eso es de, o sea, no sé si pueda decirlo en tu canal, pero esto es de Disney. Y tienen visionadores remotos alineados para recibir información de diferentes estados dimensionales. ¿Y cómo dan esa información a la gente y cómo se ven? Las hadas en verdad lucen muy parecido a eso que viste. ¿A campanita? Sí. Bueno, Tinkerbell. Sí. ¿Y cómo se ven realmente? Y tienes que darte cuenta de que esta información que estamos compartiendo o recibiendo, como Harry Potter, lo sé, tiempos fascinantes donde vemos que hay escuelas de misterios y la gente está aprendiendo de las escuelas de misterios. Las escuelas de misterios son algo que existe y están muy presentes. Pues estaban en antaño. Sí, Yeshua fue a una escuela de misterios. Sí. Él fue directo a la India y en esa escuela de misterios aprendió muchísimo sobre la vida. Sí, me encanta hablar de los años yada. Esos años yada de cuando Jesús, sus 18 años perdidos, en Nepal. Sí. Fue al Tíbet, fue a la India y también a Egipto. Quizá paró en más lugares en el camino. Sí. Pero esos son los grandes, el único lugar que no lo echó, eventualmente porque él era un alborotador. Yeshua era un alborotador. Fue el Tíbet. En el Tíbet, al parecer, lo entendieron muy bien y por eso no causó ningún problema allí. Pero en Egipto sí que causó muchos problemas. También dio muchos problemas en la India al confrontar al poder establecido y llamarlos a todos unos hipócritas. Eres esto o aquello, alborotador. No sé de dónde saco todo esto. Influencia, supongo. Por leer relatos. Alborotador. Es fascinante. De hecho, cuando tuve a Sean Leonard, que es un medium psíquico indígena, tuvimos mi primera conversación sobre el Sasquatch, pero desde su punto de vista como persona indígena, porque estaba en las 7 lecciones de los abuelos de su propio linaje. Una de ellas era el Sasquatch, junto al oso y el lobo. Me sorprendió mucho. ¿Te refieres a Pie Grande? Como el hombre nuclear de los 70. Y él dijo sí. Y luego me explicó todo. Es muy similar a lo que estamos hablando. Cambiando. De dimensión. Estados de dimensión. Por eso solo vemos destellos del Yeti. Y otros no suelen andar por aquí. Logramos comunicarnos directamente con un Yeti. Solo para investigar un poco. Obvio, en el Himalaya. Y la comunicación vino del aspecto de visión remota de. Así que cuando hacemos visión remota, algo en lo que usamos información telepática y recibimos telepáticamente, información de seres superiores. Así es como nos comunicamos con alienígenas, si hay que decirlo así. O solía decir, prefiero. Extra.
seres superiores, extraterrestres, nos estamos conectando justo así a través de comunicación telepática. Y lo mismo pasa con ellos. Todo se trata de frecuencias. Cuando llevas tu frecuencia a un cierto estado de ese ser en particular, podrás comunicarte. Cambias el canal, Exacto. la estación de radio. Sí. Supimos que ellos usan portales para entrar, salir e incluso ir bajo tierra. Bien. Saben mucho más de la Tierra que nosotros no. Bien, ciertas áreas que nunca hemos descubierto porque deben mantenerse en secreto. Muy bien, así es como sobreviven y están presentes, aunque no les gustamos mucho por esto. Saben en qué se convirtió la Tierra. Y aunque sirven, no están aquí para ayudar del todo, por el momento. Pero habíamos conversado con ellos hace unos años y recuerdo que dijeron, ustedes todavía no están listos para esto. Se van a preparar muy pronto. Y esa fue su comunicación. Dijeron que si las cosas no cambian y se aclaran pronto, será muy difícil venir. No les gustan los humanos tanto como nosotros pensamos. Así que, sí. Porque somos... Porque, bueno, como decimos, nos estábamos matando unos a otros. Ay, ya sabes, gente que está, ya sabes, sí, tramando, planeando esto y aquello. Sí, todo es poder y miedo, sí. Somos una especie de locos. O sea, somos el reality show del universo. Creo que mucha gente, especialmente los seres superiores, ya han tenido suficiente de nosotros. Y dicen, cielos, ¿por qué no están, ya saben, despertando? ¿Qué les pasa? Pero la cosa es que tenemos que pasar por todo esto, ¿sabes? Es como un niño que tiene que caerse varias veces antes de aprender a caminar y quizá torcerse un tobillo al empezar a correr y así sucesivamente. Es solo parte del proceso. Puede que sea doloroso. Creo que cualquier padre entenderá esto. Como que ves a tu hijo creciendo y los ves. O sea, los ves dirigiéndose hacia una pared. Sí. Podrás ver que ellos van a chocar contra la pared una y otra vez sin parar. Dan ganas de gritar, no lo hagas, yo choqué ahí antes. No lo hagas, y duele verlo. Sí. Y a veces mi forma de criar es como, y mi esposa dice como que tenemos que hacerlo. Tratamos de proteger lo más posible. Pero si protegemos demasiado, le estás haciendo un flaco favor al niño, porque no siempre vamos a estar ahí. Así que tenemos que deja que choquen. Cierto. Deben chocar solos, ¿sabes? Acabas de decir, lo mismo que estábamos discutiendo antes es que ciertas cosas solo tienen que dejarse para que sucedan, porque no podemos ser parte del proceso kármico. A veces tenemos que dejar ir eso, así que vuelve a lo mismo con lo que empezamos. Y eso es exactamente como incluso con un hijo. Una sanadora vino a mí y estaba muy molesta por algo y como que sentí eso y solo le dije, ¿qué es lo que quieres? Ya sabes, ¿qué es lo que realmente te preocupa? And I felt like, she has got a son and I asked her, ¿tienes un hijo? Dijo, sí. Dije, y estás muy preocupada por algo con él. Y me miró y empezó a llorar de inmediato. Y dice, entonces me dice que esto, que lo otro, Nikki, soy sanadora con cristales, sanadora de Reiki con cristales, y mi hijo consume drogas. Le está llegando información de que al parecer no solo usa drogas, sino que también las vende. Y le está llegando información de que un día la policía va a irrumpir en su casa buscando a su hijo. Y a pesar de ser sanadora, está viviendo todo esto. Todos la conocen ya y será algo muy vergonzoso. No pudieron evitarlo en absoluto, así que la hice sentarse solo para escucharme un momento. Y le dije a ella que date cuenta de una cosa, que tu hijo ha venido aquí para una cierta experiencia y puede que no sea por lo que tú piensas o dejas de pensar. Él pasará por esta experiencia, te guste o no te guste. Y aunque intentes detenerlo, pasará. Ese coche te rayará o matará. Es una de esas cosas, pero el coche te toca. Sí, eso le dije, Dani, solo gastas energía y pierdes tiempo pensando en ello. Mejor usa esto para ayudar a otros. Sea lo que sea, quizá kármico,
sé que tu hijo eligió este camino solo, sin tu ayuda. Fue su elección y debes aceptarlo. Creo que como padres es difícil. Es difícil como padre. Es difícil para un padre porque sé que asumen que es mi responsabilidad cuidarlo, y esto es lo que soy. Pero si soy honesta, hay ciertas cosas que un alma ya ha elegido, te guste o no te guste. Exacto. El punto es, los hijos no nos pertenecen, somos sus guías y custodios. Debemos protegerlos y prepararlos para la vida. Esos primeros 18 años son difíciles y según donde vivas podrían serlo mucho. Es que simplemente no pueden valerse por sí mismos hasta entonces. O sea, literalmente no lo lograrían. Exacto. Contaré un chiste. Vi a un comediante en redes sociales y no paraba de reír. El chiste dice: le di quehaceres a mi hija de 15 años y ella simplemente me preguntó: ¿y cuál es tu lista? Y yo, al oír eso, me ataqué de risa, porque es justo lo que mis hijos me dirían. Y él dice: ay, tú ya sabes todo lo que no esté en esa lista. Es mi lista. Sigues vivo, listo. Estás comiendo, listo. Techo sobre tu cabeza, listo. Y lo gracioso es que le enseñé a mi hija ese video y lo pausé justo cuando él dice: ¿dónde está tu lista de quehaceres? Me detuve y ella dice: sí, ¿dónde está tu lista de quehaceres? Y digo, yo me quedé como: Jesucristo. Pero con los hijos es difícil de... Solo lo entiendes cuando eres padre. Si no siguen tu camino, o el que tú, entre comillas, apruebas, es difícil de ver. Pero eso tienes que entender que no tiene nada que ver contigo. Puedes guiarlos todo lo que puedas, y tal vez caigan y tropiecen, y tienen un lugar al cual volver cuando estén heridos, por así decirlo, y regresar y reagruparse. Y tienes que construir ese lugar para que ellos puedan hacerlo. Al menos así es como yo lo veo. Es sinceramente lo mejor que puedes llegar a hacer. Por supuesto que sí. No puedes con ellos. Y también puedes sembrarlo para cuando esté listo. Va a brotar y va a, ya sabes, florecer. Es genial sembrar temprano. Ambos tenemos hijos adolescentes. Sí. Es fascinante ver, por ejemplo, cuando piensas: esa semilla no prendió. Y luego se presenta una situación en la vida y dices: debemos estar haciendo algo bien. Pero en realidad no lo sabes. Sí, ser padre es duro. Es bello y duro a la vez. Yo lo veo cuando nosotros combinamos la crianza con un poco de espiritualidad. Es bueno para los padres también y para su propio bienestar. Porque he visto un montón de madres que han venido aquí por la cantidad de estrés que cargan y dicen: mi hijo no está haciendo esto, mi hijo no hace lo otro y no sé qué hacer al respecto. Y yo digo: ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces le has dicho esto a tu hijo hasta ahora? Por años, dicen. Entonces para. Es momento de parar un poco, pues hay algo que intentas hacer y hacer. Si no pasa, significa que simplemente no debe ser así. Debes notarlo ya. Siento que la espiritualidad no es solo traerla contigo. Ya sabes, a tu vida de esta manera como: me estoy conectando con esta cosa que está en tu vida del día a día. En sus casas, en la forma en que funcionan, cómo hacen las cosas, cómo creen, cómo incorporan cosas, ¿sabes? Y eso se remonta a tu propia crianza también. Y siento que hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta. He tenido personas de 50, 60 años, incluso de 70 años todavía, muy, ya sabes, pensando en sus hijos. O incluso preocupados por sus nietos, por cosas, estresándose. Y de verdad les digo que miren en su interior, ya hicieron lo suficiente y tienen que darse cuenta de que ahora ya no es su responsabilidad. Hay ciertas cosas de las que sí pueden ser responsables. Claro, cuando el bebé es muy pequeño, sabes claro que no sabe hablar. Requiere de cada pequeña asistencia que necesite para poder ser alimentado, para que le cambien el pañal.
todo, para poder mantenerse, ver si tiene frío o calor. Sí, todo. No es una cosa cualquiera. Realmente lo hace. Exacto. Sí, esa es tu responsabilidad. Una vez que tienen personalidad, solo queda sembrar la semilla y observar. Si crees que puedes cambiar ciertas cosas, sí, entonces... Y si el niño responde, qué bien. Si no sucede, entiende que ya no es solo el niño que ves como mi hijo. También es un alma que vino con otro propósito o algo kármico que cumplir. Creo que si integramos eso, también será más fácil para todos los padres. Nikki, no solo viniste a platicar. Estás en los estudios de Next Level Soul por un proyecto secreto, pero para cuando salga este episodio ya debería estar listo, el cual estás grabando. Grabaste 2 cursos para nosotros para Next Level Soul Mastery, nuestra nueva rama de cursos de maestría de Next Level Soul, que también está disponible en Next Level Soul TV, pero también disponible de manera independiente uno del otro. Así que tú, cuando lo platicamos hace un tiempo, sobre el hecho de que vinieras desde el Reino Unido específicamente para grabar una gran cantidad de contenido, llevamos ya varios días grabando de forma intensa y sin parar. Los 2 cursos que grabaste para nosotros fueron uno sobre despertar tus habilidades psíquicas y el otro sobre cómo abrir tus habilidades de mediumnidad. Sí. Pero platícanos un poquito de tu experiencia sobre grabar el curso psíquico, sobre cómo abrir tus habilidades psíquicas. ¿Por qué crees que es tan importante ahora que la gente entienda lo que les está pasando? Porque hay tanta gente despertando y personas que están viendo un programa como este tienen un indicio de cierto tipo de, digamos, curiosidad o despertar en su interior y es confuso y es como estoy escuchando cosas, estoy viendo cosas, es solo mi imaginación. ¿Podrías profundizar un poco más en todo eso? Claro que sí, Alex. Pues bueno, yo te diría que gracias a ti por permitirme hacerlo porque ya sabes, tienes una audiencia increíble y has estado haciendo un trabajo maravilloso. Y siento que cuando me hablaste sobre todo este curso de maestría, a mí también me intrigó bastante. Ahora yo también hago mis propios cursos. Pero cuando lo mencionaste y dijiste, Nikki, ya sabes, ¿podemos hacer algo para la comunidad? Y simplemente, sabes, me impactó de lleno, como sí, esta es una de las cosas que de verdad todo el mundo está pidiendo. Ahora, si te acuerdas, sí mencioné que el 2026 va a ser como una gran montaña rusa. Digo, por favor, el 2025 ya lo fue, pero sí, va a ser un poquito más. Pero cuando digo un poquito más, tienes que darte cuenta de que es como cascar un huevo. Las cosas se están abriendo. Y si las cosas se están abriendo, lo que realmente significa es que las cosas van a cambiar. La gente va a cambiar. La forma de pensar va a cambiar. Lo que sentías o percibías antes, ahora es más claro y estás lista para ir más allá. Y cuando digo más allá, me refiero a diferentes estados dimensionales. Estoy hablando de que ya no es algo realmente físico. Si tú lo tocas, entonces solamente así es real. Existen más realidades que no se pueden tocar o sabes percibir en ese estado tridimensional. Las habilidades psíquicas se están abriendo. Para todos, sabes, por pura resonancia energética, y ahora pues todos buscan meditar. Ellos quieren profundizar y entender mejor los chakras. Absolutamente todos. Hablan ya sobre la espiritualidad. Incluso en el trabajo piensan, tuve una intuición o sentí esto. ¿Cuándo se usaban estas palabras antes? Ahora está creciendo. Por eso aprender a pulir la habilidad psíquica se ha vuelto como la norma hoy. Siento que muchos deberían experimentarlo directamente con el sonido, incluso si no están seguros todavía o si piensan, ¿podré ser un profesional? La verdad es que no lo creo. Se trata de ser profesional, de aprender a entenderte. Todo esto es sobre ti. En un curso de habilidades psíquicas, aprendes mucho sobre tu ego, cómo tu ego te detiene, cuáles son tus creencias limitantes, qué es, ya sabes, qué es eso que ya sabes que tienes, pero de lo que intentas huir o más bien esquivarlo. Así que yo lo veo más como que, ya sabes, las habilidades psíquicas están creciendo hermosamente para mucha gente y
tienen curiosidad. Están intrigados por descubrir qué más podría saber. Necesito saber más sobre mí. Necesito saber más sobre lo que está pasando a mi alrededor. Tú mismo obtendrás tus respuestas. Te llegarán de forma muy clara. No necesitas ir con otro psíquico para entender. ¿Sabes lo que está pasando? Yo creo que estamos listos para esta parte. A medida que avanzamos hacia la era dorada, mucha gente va a literalmente salir de esta capa que los ha estado reteniendo. También podemos llamarlo un velo. Y ya no están en ese espacio donde, ya sabes, la gente se está sintiendo retenida o suprimida. La gente está lista para volar. Y las habilidades psíquicas solo te ayudarán a eso. Y hablando de mediumnidad, la mediumnidad es un nivel superior a lo psíquico. Eso significa que una vez que una persona se abre al trabajo psíquico o a las habilidades psíquicas, que es como estoy percibiendo esto, estoy sintiendo esto, mi sensibilidad está creciendo. Verás que automáticamente, de forma automática, tu visión se va a dirigir hacia ¿puedo hablar con alguien? ¿Puedo sentir algo? Ya sabes, está este aspecto de ¿qué pasa con mis guías? ¿Cómo me habla mi guía? ¿Cómo se ven? ¿O qué es esa esencia que estoy captando? Llegados a este punto, irás mucho más profundo en las habilidades mediúmnicas. Así que ya sabes, estos 2 cursos que grabamos, ¿sabes? En estos días consecutivos, simplemente sé que están hechos de manera tan sencilla para que cualquiera pueda aprender y entender. No existe eso de que tengo que ser de tal calibre para poder tomar un curso. Para poder hacer esto, es casi como enseñarle a un niño. Creo que los niños pueden captar estas cosas muy rápido porque tienen menos limitaciones o no han pasado por tantas experiencias de cerrarse a sí mismos. Pero como una persona adulta, siento que sí, de verdad puedes aprender y hacer esto y no tienes que tener ya sabes, cosas que deberías estar haciendo antes para poder lograrlo. Todo va desde lo básico. También hasta un punto donde a una persona le cueste mucho trabajo meditar. Creo que eso mismo va a ser. Está muy bien explicado en el curso de simplemente cómo la meditación te ayuda a profundizar en la conciencia psíquica y cómo puedes soltar el ego y cómo el ego es el que entorpece todo. Así que sí, entonces estos 2 cursos están como hechos de tal forma que cualquiera puede hacerlos. No se pierde nada con intentarlo. Y la forma en la que yo aprendo y cómo les enseño a mis estudiantes, es sobre ese elemento, pero hecho tan simple para que la gente lo asimile. Eso es. Y créeme, desde ser la persona que estaba en el cuarto contigo, grabando estas cosas, fue bastante impactante en cuanto a la energía. Y simplemente la vibra, la energía y la frecuencia de lo que estabas transmitiendo a través de la cámara es bastante poderosa. Fue algo asombroso el vivir eso contigo. Así que yo empecé a hacer los ejercicios por mi cuenta mientras los hacíamos. Yo me quedé, ¿acaso estuve tan cerca? Pero estoy abriendo esas habilidades y tú de algún modo me iniciaste en ese camino. Además, para ambos cursos hemos creado 2 mini cursos que vamos a estar regalando totalmente gratis. Así que pueden, si a ustedes les interesa, solo tienen que ir a Next Level Soul y ahí verán todos nuestros minicursos gratuitos y otras cosas que estaremos haciendo para Mastery. Nikki, ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo por aquí. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por todo lo que haces para despertar al planeta. En verdad te lo agradezco. Gracias, muchas gracias. Y lo mismo digo, gracias de nuevo, Alex. Gracias